Santidad nos transmiten la idea de pureza y limpieza, también de apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. Por lo común, la traducción de estas palabras, aunque tienen más, lo normal es que sea de la raíz griega kadash, de donde viene kadosh, que significa santo, o de la raíz griega, que es H-A-G, donde viene agios, que es santo. O sea, kadosh en hebreo y agios en griego significan santo. Vale, el significado básico de kadosh es separado o apartado, y en agios es exactamente lo mismo, ¿no? En otro idioma, significa lo mismo. Bien, ser santo es ser distinto y separado de la categoría de uno mismo. Sabemos que Dios es único, y en la santidad también es único. Hay una santidad que define a Dios, y luego vamos a ver cómo hay una santidad que nos define a nosotros, ¿no? Pero no es lo mismo. Vale, el primer significado de santo es separado, y viene de la antigua palabra. ¿Qué significado era cortar o separar? Viene de esta que sería, la traducción sería cortar sobre algo. O sea, esto viene de cuando en una prenda de vestir o una mercadería, algo que era superior al resto, se separaba. De ahí viene la raíz de la palabra santo. O sea, cuando veían que algo era mejor que lo demás, decían, uy, esto no, esto es separado, ¿no? Y de ahí viene la palabra santo, que significa separado, ¿no? Esto, bueno, semánticamente, ¿no? Vale, vemos que, vamos a ver que Dios no es, no tiene nada que ver con nosotros en ese aspecto, ¿no? No es que Dios sea más santo que nosotros, sino que Dios es santo en diferente manera. Y vamos a ver cómo es esto, ¿no? Bueno, Dios es santo, pero santo en sí mismo, no sin rivales ni competencia. Cuando la Biblia nos dice que Dios es santo, nos dice que está tan por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente diferente y totalmente extraño de nosotros. El ser santo es ser otro, es ser diferente de una manera especial. En el libro de Isaías, luego lo vamos a ver, 8, vamos a ver la santidad de Dios y cómo significa, pero, Isaías 6. Pero vamos a recordar lo que nos dice también Isaías 55, de los separados que están los pensamientos y los caminos de Dios de los nuestros. ¿Os acordáis? Isaías 55, versículo 8, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos no se parecen a los vuestros. Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy, muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Bueno, vamos a ver también en la santidad que Dios es trascendente sobre su creación. ¿Qué significa trascendencia? Bueno, la palabra trascendente viene del latín, del verbo latino, trascendere. Trans significa sobre. Transporte significa mover algo sobre algo, ¿no? Transporte del coche. Un porte es llevar una cosa y transporte es llevarla encima de algo, ¿no? Bueno, pues trans es sobre. Y escandere significa escalar. Entonces, la palabra trascendente significaría ir más allá, levantarse sobre o exceder. Bueno, vemos que Dios es trascendente sobre su creación. Quiere decir que va más allá, está más alta y excede a lo que es su creación, ¿verdad? Como creador, Dios está sobre su creación, pero es totalmente distinto de cada ser creado. Aunque habíamos visto que somos creados a imagen y semejanza de Dios, también tenemos parte de los atributos de Dios, ¿verdad? Los atributos naturales, también tenemos parte de sabiduría, ¿verdad? Tenemos, Dios nos ha dado parte de santidad, nos ha dado parte, pero Él es totalmente diferente. No es que sea más que nosotros, es que es diferente. Tenemos que entender bien esto, ¿no? Que no es que Dios sea más que nosotros, sino que es diferente, es cortado aparte, es distinto, no tiene nada que ver
con nosotros. Nosotros tenemos que ver con Él, pero Él no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Está muy por encima. No es que sea más grande, Dios, ni más perfecto ni más santo. A pesar de su esplendor, todos los demás seres en la tierra y en los cielos, los seres creados, solo Dios es Dios, separado, trascendente e inaccesible. El más espléndido ángel que se encuentra en la presencia de Dios, comparado a Dios, no es más que un pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra. Bueno, vemos en la Biblia, cuando nos habla de los ángeles, cuando nos habla de Gabriel, de Miguel, nos podemos imaginar cómo son. Pues el ángel más esplendoroso, o podemos ver las galaxias, el infinito, los planetas, todo lo que, o mismo la creación de Dios que decimos, aún hoy íbamos por la Riviera Sacra, por allí por Orense, se veía el río abajo y las montañas, y decía, ¡oh, qué guapo, Dios, qué bonito, Dios hizo la creación, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo esplendoroso de Dios, ¿verdad? Esto lo cogí un poco de un predicador, ahora no me acuerdo cómo se llama, vamos a ver un poco, dice, Dios es incomparable, la santidad es el preeminente atributo de Dios y la más grande verdad que podemos aprender acerca de Él. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado, que estamos estudiando ahora, son expresiones de su santidad que demuestran que Él es distinto de su creación, absolutamente separado y un ser completamente diferente. Por ejemplo, vemos la Trinidad de Dios, que es una expresión de su santidad, y vemos que para nosotros podemos intentar explicarlo, pero es algo misterioso, incomprensible y maravilloso, ¿verdad? De ser tres personas en uno, que eso vamos a verlo. Vamos a intentar... Incomprensible, sobre todo. Incomprensible, sí. Vamos a intentar explicarlo y poder llegar a comprender en cierta manera. Hablábamos los otros días que no podemos, nuestra mente finita no puede comprender totalmente lo infinito, ¿no? Lo perfecto, ¿no? Pero sí podemos ir conociendo a Dios por medio de la Biblia y por medio de ir mirando los atributos, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, aunque tampoco podemos pretender comprender completamente la Trinidad de Dios, ¿no? Porque es algo incomprensible, por eso, porque Dios está tan por encima. Pero Él nos ha dejado, como decíamos los primeros días, nos ha dejado en su palabra lo que necesitamos para saber quién es, comprenderle, amarle, temerle, para que nuestra adoración pueda ser más completa cada vez, ¿no? Cuanto más lo conocemos a Él, más deberíamos de nuestra adoración ser más sincera, ¿no? Bueno, Dios es espíritu, como decíamos, y el espíritu, que Dios es espíritu, también es una expresión de su santidad, la perfección, la naturaleza eterna, la autoexistencia, la inmutabilidad, la omnipotencia que hemos visto, omnipresencia, la omnisciencia de Dios, también son expresiones de su santidad, ¿no? Vemos que no hay nada tan grande y digno de reverencia que esto. Nos debemos de guardar en nuestra mente una gran verdad, que Dios es santo y todo lo que hace es santo. Y todo es una expresión de su santidad. Recordamos que es su santidad. Santo era algo puro, limpio, sin mancha y exento de corrupción. O sea, que todo lo que podamos recibir de Dios, no va a haber nada que sea malo, impuro o corrupto. Todo lo que venga de Dios va a ser bueno. Todo lo que venga de Dios va a ser puro. Todo lo que venga de Dios va a ser limpio. Incluso su corrección, ¿no? Incluso las pruebas que nos vienen. Y eso vamos a verlo un poco después. Bien, en la Biblia el concepto de santidad está constantemente subrayado, ¿no? Se habla mucho de la santidad de Dios, se habla mucho de la santidad en las cosas, ¿no? Dios es majestuoso en santidad. Bueno, aquí hay un montón de versículos que los he copiado, luego podéis irlos mirando. Ahora no vamos a ir, si no, no acabaríamos nunca. Dios es majestuoso en santidad. Eso viene en Éxodo 15:11. La santidad es lo que más caracteriza las acciones de Dios. Isaías 52. Sus palabras y promesas son, según la Biblia, santas. Bueno, no os voy a dar los versículos, aquí vienen aquí copiados.
Todos tenéis internet, a los que no tenéis internet podéis verlo por internet. Vale. Su nombre es santo, su espíritu es santo. Los lugares son hechos santos por la presencia especial de Dios. Su morada en el cielo es santa. Su manifestación sobre la tierra es santa, la santa presencia de Dios, ¿no? El tabernáculo, el templo, incluso la ciudad de Jerusalén, todo eso era santo, ¿no? Dios lo hacía santo, ¿no? Cosas apartadas para usos consagrados también eran santos. Podemos verlo en el altar, en el mobiliario del tabernáculo, incluso en los sacrificios de los animales, en la comida, en el diezmo, en los primeros frutos, que es lo que se llamaban las primicias, ¿no? Que era algo así como el diezmo, que se daba la primicia de lo que nacía, de una manada y tal. Las primicias siempre eran para Dios, ¿no? La gente que estaba consagrada ofrecían esas primicias para Dios, aparte del diezmo, ¿no? Y eran santos. También el aceite de la unción también era aceite santo, ¿verdad? El incienso se hacía santo, ¿verdad? Bien, vemos también que los sacerdotes, sus vestiduras, todo esto lo vemos casi siempre en Levítico, en Éxodo, aunque también viene en Isaías, en Deuteronomio y tal, ¿no? Que es cuando en la Biblia nos habla de la construcción del templo, la vestidura de los sacerdotes, de la unción, del incienso y todo esto, ¿no? Israel como nación también era declarada santa, ¿no? Incluso los israelitas, ¿no? El tiempo dedicado a la adoración también era un tiempo santo, ¿no? Se consideraba como santo. Bien, en Isaías, que vamos a leer ahora, fue una revelación personal para el profeta cuando vio la santidad de Dios. Y en Apocalipsis 4:8 también vemos que la santidad de Dios se proclama desde los cielos con poder y gloria. Luego lo vamos a ver también. Dios es santo y verdadero. En una de sus oraciones Jesús se dirigió al Padre de esta manera, en Juan 17, dice: Padre Santo, cuando está hablando a nosotros, guárdalos y tal, Padre Santo, ¿verdad? Y entonces entendemos con esto que Dios es santo. Y ahora mismo su pueblo también debe de ser santo, porque estamos consagrados, ¿verdad? Si todo lo que se hacía para Dios, todo lo que era de uso especial para Dios, de uso apartado para Dios, era santo, nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos el Espíritu Santo, somos santos. Y santos en nosotros no es exentos de corrupción, ni exentos de maldad, ni limpios, ni puros. Ser santo es apartado para Dios. Nosotros somos apartados para Dios. Eso significa santo. Cuando Pablo habla a los santos de la iglesia de los Corintios, no, a los santos de la iglesia de Efesios, no es que fuera gente pura, limpia, sin mancha ni corrupción, porque tenemos los Corintios, o cualquiera de las otras cartas, pero él dice a los santos. ¿Por qué santos? Porque estamos apartados para algo especial. Dios nos ha apartado. Desde que nos ha tocado, desde que nos ha escogido, somos apartados. Entonces somos hechos santos. Ahí está la diferencia entre la santidad de Dios, que es puro, sin mancha, sin contaminación, y nosotros como santos. Nosotros somos santos porque somos consagrados por Dios, ¿verdad? Y Dios es santo porque Él es santo. Porque en Él no hay ni mancha, ni nada de corrupción, ni nada. Él es puro, limpio, que eso es lo que significa santo. Vemos la diferencia que hay, ¿verdad?, entre la santidad de Dios y nosotros, ¿no? Porque a veces, si no sabemos estas cosas, bueno, ¿quién de aquí es santo? Y nadie levanta la mano. No, yo soy un pecado. Pero sí somos santos. Desde que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos santos. Pertenecemos al pueblo de Dios. Pero somos santos porque somos apartados para algo especial. O sea, aparte de eso, ya sabemos que cada uno de nosotros estamos apartados para algo especial. Acordaros que, como decíamos en las otras, cuando dice en Génesis 1 y 2 y 3, cuando Dios hizo la tierra y tal, vio que era bueno, y vio que era bueno. Cuando hizo el hombre dijo, hey, y vio que era bueno. Es la palabra secundaria, tov, que significa preparado para un propósito especial. Pues nosotros, cuando Dios nos hizo, cuando Dios nos creó, cuando Dios nos pensó para un propósito especial. Todos tenemos un propósito especial en la vida. Todos. El caso es encontrar ese propósito. El caso es buscar ese propósito y encontrarlo, claro. No solo encontrarlo, sino buscarlo. Tenemos que buscarlo, ¿no? Alguien decía de verdad que hay que buscar, ¿no? Hay que buscar para encontrar.
Isaías 55, ya lo leímos antes, ¿verdad? Lo tengo aquí repetido. Vamos a ver otros pasajes de la Biblia que nos hablan de la santidad de Dios. En 1 Samuel Dios dice, nadie es santo como el Señor, lo que estamos hablando antes. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. 1 Samuel 2:2. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. Dice el que escribió, ¿verdad? No hay roca como nuestro Dios. Salmo 99, versículo 1. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones, está sentado en su trono, entre los querubines. Que se estremezca toda la tierra, el Señor se sienta con majestad en Jerusalén. Exaltado sobre todas las naciones, que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre es santo. Isaías 40, muy bonito. Dice, ¿con quién me compararán? Hablamos de que no tiene comparación, ¿verdad? Es diferente, ¿no? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Isaías 57. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, o el alto y sublime que vive en la eternidad. El santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Bueno, aquí vemos una manera, ¿verdad?, de llegar a que vive en la eternidad. Vamos a recalcar que la santidad engloba, por decirlo de alguna manera, el resto de los atributos o perfecciones de Dios. En estas clases estamos describiendo a Dios con una lista de cualidades o características o perfecciones, ¿no?, las que estamos llamando atributos. Decimos que Dios es espíritu, que Él lo sabe todo, es omnisciente, ¿verdad?, que es amor, que es justo, misericordioso. Vamos a hablar del Dios de toda gracia. Y existe la tendencia de agregar la santidad a la lista de atributos como uno más entre todos. Pero también hemos aprendido que cada atributo es completo en Dios, ¿acordáis, no? Dios no tiene amor, Dios es amor, ¿no? Dios no tiene justicia, Dios es justicia, ¿no? Es 100% justicia, es 100% amor, es 100% de todos los atributos que tiene. Pero fijaros que cuando hablamos de la palabra santa aplicada a Dios, no significa un solo atributo. Yo creo que esto ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Por el contrario, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad. Es decir, la palabra deidad va dirigida a todo lo que Dios es. Bueno, pues santidad también va dirigida a todo lo que Dios es. Porque vemos que el amor de Dios es un amor santo. La justicia se hace, la santa justicia de Dios, ¿no? La santidad es como que engloba todos los demás atributos, ¿no? Sea la justicia, sea el amor, sea la misericordia, sea que Él es espíritu, todo va con el nombre santo, ¿verdad? Su santa justicia, su santa paciencia, su santo amor, o amor santo, su espíritu santo. Todo lleva santo. Entonces, la santidad de Dios engloba todos los demás atributos, ¿verdad? Su conocimiento es un conocimiento santo. Mira, en la literatura hebrea, como está hecha la Biblia, la repetición se emplea para dar énfasis en lo que se declara. Esto lo hemos repetido alguna vez, ¿verdad? ¿Os acordáis de que cuando Jesús decía, de cierto te digo, era bien importante? Toda la palabra es importante, ¿no? Cuando Jesús había una parábola, hablaba y era importante, ¿no? Cuando decía, de cierto te digo, era importante, pero cuando decía, de cierto te digo, es que era muy, muy importante. Bien, vamos a ver lo que se llama el triagión, que viene de agios, son tres agios, ¿vale? Aquí vamos a ver una repetición que solo se da en la santidad de Dios. El hecho de que la santidad de Dios se declare 3 veces, eso se llama triagión, que significa 3 agios, 3 santos. Y denota que Dios es absoluta e infinitamente santo. Bien, no encontramos en la Biblia otro atributo
que ese nombre repetido 3 veces. Santo sí lo encontramos en Isaías, que vamos a verlo en Isaías 3, cuando dice que los querubines están volando alrededor del trono y están cantando siempre: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y también lo vemos que lo hemos visto en Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando dice que los ángeles están cantando Santo, Santo, Santo. No encontramos en la Biblia ninguno de los atributos que se repita 3 veces. Nunca vemos en la Biblia que dice Dios es amor, 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 Dios es misericordia, 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 Dios es justicia, 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 ni Dios es juicio, juicio, juicio. Solamente encontramos su santidad. Repetido 2 veces en la Biblia, repetido 3 veces. Esto es lo que se llama triagión, ¿no? Y cuando estamos hablando de que cuando algo se repite, algo se insiste en la Biblia, es porque tenemos que darnos cuenta de que es algo bien, bien importante en lo que tenemos que parar. Triagión, entonces, ¿cómo se...? Triagión es tri de 3 y agión, que viene de agios, santo. Eso se llama el triagión. Tenemos que entender también que la santidad de Dios es inherente a su naturaleza, ¿no? Inherente quiere decir de dentro, ¿vale? Es inherente, por ejemplo, cuando decimos que una persona es una característica de él, digo, es inherente a su carácter, es inherente de dentro de él, sale, no es algo cogido, sino es de dentro de él, ¿no? Pues es que la santidad es inherente a Dios, ¿no? Es de dentro de él, es parte de su esencia, ¿no? No es algo que Dios decide ser o hacer, sino es algo que Dios es parte de su esencia, de su naturaleza, ¿no? Él tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no sea santo. Bueno, esto, como hablábamos, os acordáis el otro día en la omnisciencia también, es algo que es una verdad tan bonita que nos infunde gran confianza en Dios, en los cristianos. ¿Acordáis que en la omnisciencia para los cristianos era algo muy bueno, ¿verdad? Pero para los que no creían era algo muy malo. El saber que Dios miraba y veía todos los pensamientos, todos los hechos, nada se podía esconder de él. Para el cristiano es una buena cosa, porque ve cuando estamos pasando pruebas, dificultades, y sabemos que no nos va a dejar solos. Entonces tenemos esa confianza, esa certeza de que Él ve todo lo que pasa por nosotros. Ve cuando estamos debilitados, cuando estamos mal, cuando lo necesitamos. No es como que estás pasando algo mal, ¿y Dios dónde está en esto? Sabemos que Dios está, entonces el cristiano está ahí seguro, aunque le esté pasando mal. En cambio, el que no es cristiano sabe que va a ser juzgado, y como está su pecado sin arrepentir, dice, uff, Dios me va a juzgar duramente. Ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Pues aquí, en la santidad, pasa lo mismo. Cuando vemos que Dios es santo, recordamos que sea como sea, cuando pasamos esas luchas, pruebas, dificultades, sabemos que Él tiene el control, y sabemos que al ver que Él es santo, que nada malo, o impuro, o corrompido, puede venir de parte de Él. Si Él es nuestro Padre, si lo tenemos como Padre, como Señor, como Rey, como Dios, sabemos que todo lo que venga de Dios, como dije antes, va a ser limpio, puro y sin corrupción. Muchas veces con los hombres podemos recibir ayuda, pero no sabemos hasta qué punto esa ayuda nos va a costar algo, o va a ser limpia, o va a tener por detrás algo, ¿no? Bueno, me va a ayudar, pero seguramente que luego me va a pedir, o me lo está dando, pero seguramente tiene otra intención al dármelo, o algún día esto me va a pasar, o me fiaré o no me fiaré. Con Dios no tenemos ese problema. Con Dios sabemos que todo lo que viene de Dios es perfecto, puro, limpio y que no hay corrupción. Eso es una roca para un cristiano. Es algo a lo que agarrarnos, algo a lo que nos da esperanza, nos da certeza y nos da seguridad. Ser santo es ser moralmente puro. Cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, se apartan en pureza. Son para ser usadas de forma pura. Deben reflejar tanto pureza como el hecho de estar apartadas. La pureza no se excluye de la idea de lo santo, está contenido en ello, pero debemos de recordar que la idea de lo santo
de lo que es santo nunca es sobrepasado por la idea de la pureza. O sea, digo, que ser santo es más que ser puro. O sea, la pureza incluye, en la santidad incluye la pureza, pero la santidad es mucho más que la pureza, es mucho más grande. Leemos, Salmo 24, versículo 3, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. ¿Saben? Esto es muy bonito, ¿no? Vemos que somos apartados para Dios, se nos llama santos, pero vemos que la manera de acercarnos a Dios es con las manos limpias y el corazón puro. Dice que los que no rinden el culto a ídolos, un ídolo puede ser las cosas de este mundo, por ejemplo. Un ídolo es cualquier cosa que le quita el lugar a Dios. No vamos a poner ejemplos, el ídolo es esto, no. Cualquier cosa en nuestra vida que le quite el lugar a Dios es un ídolo. Cuando sabemos, ¿no? Dice lo que se llaman los mandamientos, ¿no? Todos de Israel, Dios es uno, ¿no? ¿Y cuáles son los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres y lo que tienes. Primer mandamiento. Cuando hay algo por encima de eso, se convierte en un ídolo, sea lo que sea. Yo hablaba con Vicky, ¿no? Por ejemplo, hablamos de estas cosas y tal. Dice, Dios está antes por encima de Vicky, o Dios está por encima de mí para Vicky. Dios tiene que ser el primero siempre, por encima de mis hijos, ¿no? Y una vez hablando con una célula y tal, ¿qué es lo más importante para ti? Mis hijos. Y yo digo, uy. Digo, no, pero Dios, no, mis hijos, más importante que Dios, mis hijos. Pero si nos ponemos a pensar, sin Dios, ¿qué le puedes dar a tus hijos? ¿Qué es lo más importante que tú le puedes dar a tus hijos? ¿Qué es más importante de una persona? ¿Cuál es la parte más importante? El amor. El corazón, para clarificar físicamente. La parte más importante de una persona. ¿Qué regalo tú quieres para Adrián? El mayor regalo que tú pudieras darle, que de hecho no puedes, que tú pudieras darle a Adrián, ¿qué le darías? Eternidad. La salvación. ¿Qué es lo que tú quieres para tus hijos? Yo lo que deseo para mis hijas es que puedan estar en la presencia de Dios algún día. Porque lo único que hay eterno de nosotros es nuestra alma. Entonces, claro, este hombre decía, no, mis hijos son lo primero. Pero lo primero tiene que ser Dios. Y si Dios es lo primero, serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Dios tiene que ser lo primero siempre. De modo que hay dos ideas de la santidad. La primera, la idea de grandeza, de ser puesto aparte. Dios está aparte de nosotros. Él es único en su clase. Y existe una profunda diferencia entre Él y aquellos, nosotros, a quienes Él ha creado. Cuando la Biblia habla de objetos santos o de personas santas, se refiere a cosas que han sido puestas aparte, como nosotros, ¿no? Consagradas o hechas diferentes por el toque de Dios sobre ellos. Santos, con relación a los creyentes, también significan apartados por Dios para un propósito, para el propósito de Dios en nuestras vidas. El segundo aspecto de la santidad es la idea de pureza. Dios es bueno. Él hace lo que es correcto y jamás hace lo incorrecto. Él no se equivoca, Él es perfecto. Vemos aquí la perfección de Dios, otro atributo, ¿verdad? Dios no se compromete con el pecado. Dios no se dobla ni una mijita, ni un poquito cuando se trata del mal. Dios siempre actúa en justicia debido a su naturaleza santa. Él es grande y bueno. Vamos a ver en el libro de Isaías uno de los pasajes ilustrativos de la santidad de Dios. Estamos hablando de la santidad de Dios, pero vamos a ver lo que hace la santidad de Dios. Esto es bien interesante. Es que la santidad engloba muchas cosas. No sé si sabe explicarlo, pero yo creo que la palabra misma nos va a explicar. Mira, Isaías 6.
Dice, el año que murió el rey Uzías, este es Isaías, en el capítulo 6 ya, no empieza en el capítulo 1, empieza en el capítulo 6 esto. O sea, Isaías ya tenía su andadura, ¿no? Dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Esto es una visión, ¿no? Isaías durmiendo, llevado al séptimo cielo, o como queráis. Dice, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Vale, como siempre decimos, la Biblia hay que imaginársela. No es solo leer, sino tenemos que imaginaros que sois Isaías y que estáis viendo esto. Aunque es un poco difícil de imaginarlo. Claro, lo que Dios muestra es mucho más grande que lo que nosotros podemos... Pero haciendo un pequeño esfuerzo, imaginaros, ¿no? Este hombre de repente se queda dormido o de repente se va, su espíritu se va y empieza a ver estas cosas, ¿no? Y dice que ve al Señor, al que nadie ha visto, sabemos que nadie ha visto, ¿no? Ya hemos estudiado eso, sentado en un majestuoso trono. Y el borde de su manto llenaba el templo. Imaginaros, ¿no? ¿Cómo sería el manto, no? Lo asistían, dice, poderosos serafines, y que cada uno tenía 6 alas. O sea, serafines son ángeles, cada uno con 6 alas. Con 2 se tapaban el rostro, con 2 se tapaban los pies, y con 2 se mantenían a flote, volaban, ¿no? Dice, se decían unos a otros, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, vemos a Dios ahí, y alrededor de él serafines, y diciendo todo el tiempo, Santo, 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 ¿no? Poderosos serafines, imagínate, este hombre estaba bien, estaba flipando, ¿no? Dice, toda la tierra, seguían cantando, hablando, gritando, toda la tierra está llena de su gloria. Dice que sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Vemos ahí a este hombre viendo eso y como que hay un terremoto, que todo se mueve, ¿no? Y dice que todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, este es Isaías, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo. Dijo Isaías, envíame a mí. Vamos a ver un poco esto, ¿no? En esta visión de Isaías se destaca de alguna manera la grandeza de Dios, ¿verdad? Dios dice que estaba en el trono era alto y sublime, que hemos leído antes unos versículos sobre que él vivía en su trono que era alto y sublime, lo cual significa que es grande y excelso sobre los demás tronos, ¿no? Las faldas de su ropa llenaban el templo. Las faldas cubriendo el templo simbolizan la realeza que sobrepasa cualquier cosa que nosotros hubiéramos conocido o nos podamos imaginar. A su lado había ángeles y su trabajo consistía en dar gloria a Dios. Sabemos que estos ángeles son seres sin pecado, puros, y sin embargo, con sus 6 alas utilizaban 2 para volar y con otras se cubrían el rostro y los pies. Esto significa que nada puede compararse a Dios, incluso la pureza de los ángeles, seres puros, cuando estaban delante de Dios, se tapaban los ojos delante de Él. Porque delante de Dios, su luz, lo que Él irradia, su grandeza y su poder, incluso los ángeles, se tienen que tapar los ojos, porque Él es puro y Él es santo. Fijaros, incluso los ángeles, sin pecado, limpios, aún delante de Dios. ¿Por qué? Porque son seres creados. Porque el único ser que no ha sido creado es Dios. La pureza de Dios hace que los ángeles se sonrojen y se cubran el rostro. Bien. Yo puse aquí un anexo de estos que pongo. Digo, muchas veces nuestro temor de Dios está bien lejos
de la reverencia y respeto a Dios. Lo cual nos tiene que llevar a pedirle perdón, ¿verdad? Sabéis que hay una cosa que no nos damos cuenta, o nos llegamos a entender o a captar de lo que es la santidad de Dios. Isaías tampoco se daba cuenta, pero Isaías cambió. Cuando tuvo esta visión de Dios, todo cambió en su vida. Pasó algo, y no estoy hablando como cuando nacemos de nuevo y sentimos la presencia de Dios, ¿sabes? Estoy hablando de algo diferente. De que Isaías ya estaba siguiendo a Dios, ya tenía su ministerio, pero de repente, en esa visión, él entendió. A mí me gustaría que Dios me diera esa visión. No la de Isaías y tal, sino esa visión en la cual tú entiendes de una manera que mi naturaleza, nuestra naturaleza carnal, como decía Pablo, que nos lleva cautivos a la ley del pecado y que quiere hacer lo bueno y no hace, quiere hacer lo malo. En esa lucha que tenemos todos, tan constante muchas veces, a veces que se gira más para un lado, otras veces más para otro, me gustaría tener una visión de estas en la cual toda mi vida cambiara de una manera mucho más hacia Dios. Un punto y aparte, ¿verdad? Como un nuevo bautismo, algo así diferente. Como Dios escoge gente para uso honroso y escoge gente para uso común, ¿verdad? Dios quiera que nos escoja a nosotros para uso honroso, de esta manera. Ya veréis con Isaías, ¿verdad? Yo sé que esto no pasa con todos. Fijaros, acordaros a Pablo, que iba persiguiendo a cristianos para matarlos, iba con los papeles y para que le imprimaran los papeles y poder matar y encarcelar a cristianos, y de repente ahí se presentó Cristo. Dice, bueno, ahora lo tiró del caballo, bueno, supongo que iría en caballo, no iba andando, porque era un camino bastante largo, ¿no? La Biblia no pone nada de caballo. Dice que lo tiró al suelo, me imagino que en el caballo. Dice que los que iban con él no escucharon nada, se escucharon un ruido, pero él escuchó la voz de Dios y dice, Pablo, Pablo, ¿qué haces dando coces contra la punta del aguijón? Él dice, ¿quién eres, Señor? Dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí la vida de Pablo cambió. Un toque. Un toque. Un toque. Teóricamente Pablo no estaba buscando a Dios, ¿verdad? Estaba persiguiendo a cristianos. Teóricamente. Yo no sé si en su corazón, porque él dice que era fariseo, de fariseos, que intentaba cumplir la ley al 100%, igual su corazón tenía sed de Dios. Tenía hambre de Dios, pues estaba equivocado. Seguro. Sí. Y él vio, dijo, este hombre, yo lo quiero para mí porque con él voy a hacer grandes cosas. Propósito de Dios. Propósito de Dios. Todos tenemos un propósito. Y dijo Jesús, a este le voy a dar papel. ¡Pum! Se quedó ciego 3 días. Pero su vida cambió. Tenemos que pedir que Dios nos dé un toque a veces. Para uso honroso y diferente. Todos nosotros, ¿eh? Todos nosotros. Tú también, Vladi. Tú también. Todos nosotros. Aquí no hay ninguno mejor que otro. Todos somos iguales para Dios. No hay uno más que otro ni menos que otro. Todos somos iguales para Dios. Dios nos puede utilizar como Él quiera. Yo creo que tenemos que estar dispuestos. Bien. Los ángeles alaban a Dios con sus 3 veces santos. Como veíamos antes, el triagión, ¿verdad? Santo, santo, santo. Ellos declaran que Él es supremamente santo. El estremecimiento de los quiciales nos muestra el poder de Dios y su grandeza. Así como cuando se nos dice que su voz era como un río de cataratas o muchas aguas, que leemos en el capítulo 1 de Revelación, de Apocalipsis, ¿no? Juan también, en una visión, dice, en el día del Señor el Espíritu me tomó bajo su control. Estamos hablando de Juan, discípulo amado, ¿verdad? Y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver quién me hablaba y vi 7 candeleros de oro. En medio de ellos estaba uno semejante a hijo de hombre, vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco como la lana o como la nieve y sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como de bronce brillante recién salido del horno y su voz era como el sonido de una catarata. Su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada de doble filo. Su cara se veía como el sol
cuando brilla con fuerza. Al verlo caí a sus pies como muerto. Luego él puso su mano derecha sobre él y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, soy el que vive y estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Bien, estamos viendo Juan, también como Isaías, es en una visión llevado y se muestra a Cristo. Acordaros que era el que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús, era el más joven de los discípulos, era quizá el más cariñoso, el que tenía decían que era monarca, ¿no? Los hijos del trueno, ¿no? Los llamaba Jesús, también tenían su carácter, pero igual era como el más espiritual, luego leemos en Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, ¿no? Y era el que tenía un contacto así como más íntimo con Jesús. Pero fijaros aquí cuando le ve diferente. Dice que cuando le vio, cayó como un muerto. Y él le conocía a Cristo. Pero conocía a Cristo aquí en la carne, ¿verdad? Cuando vino aquí a hacer la obra. De repente le estaba viendo con toda su santidad, su poder, su gloria y su grandeza. Y lo describe como su pelo, como una blanca lana, como que su voz eran como truenos, como cataratas, dice que al verlo caí como muerto. En la Biblia muchas veces cuando alguien ve a Dios, veía al ángel de Dios, o veía una visión de Dios, todos les pasaba lo mismo. ¿Qué hacían? ¡Pum! Se caían sobre muertos. Que se caían como muertos, ¿no? Por eso cuando hay alguien que dice que tiene una visión que Dios se le apareció, en la Biblia cuando Dios aparece a alguien con todo su esplendor y su grandeza, la gente se cae al suelo, se caen como muertos, ¿no? Yo cogí una cita, yo no sé de quién fue, lo cambié un poquito, ya la cogí hace tiempo, pero fijaros porque es bien bonita. Dice, la verdadera adoración, eso tenía que apuntarlo. La verdadera adoración comienza cuando nos detenemos y nos asombramos delante de la maravilla, el poder y la grandiosidad de Dios. Sí, lo escuché. La adoración comienza cuando cantamos lo que Dios es, santo. Ya la copié varias veces en los bozales, que me gustó tanto. Pero fíjate que no es por la frase en sí, ¿no? Que sea bonita o tal, sino es por lo que estamos leyendo. Mira, la verdadera adoración comienza cuando nos detenemos y nos asombramos delante de la maravilla, poder y grandiosidad de Dios. La adoración comienza cuando cantamos lo que Dios es, santo. La adoración comienza cuando en nuestra mente, como hablamos el otro día, cantad con inteligencia, ¿verdad? Cuando cantamos salmos, cantamos alabanzas, saber lo que cantamos, pensar lo que cantamos. Pues la verdadera adoración comienza cuando vemos como vio Juan o como vio Isaías. A Dios. Poder, santidad de Dios. Muchas veces vemos a un Dios pequeño, un Dios que trabaja para nosotros, entre comillas, un Dios al que pedir, un Dios que nos satisface, un Dios que nos cubre, un Dios que no... Sí, Dios es todo eso. Pero la adoración comienza cuando vemos que Dios es eterno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es creador. Ahí es cuando empieza la adoración. No solo por la gratitud de lo que nos da, tiene que ser más que eso. Con la gratitud se vive, por amor para Dios. Pero la adoración es cuando podemos ver de alguna manera la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando aprendamos eso, cuando nos demos cuenta de eso, como Isaías o como Juan, ahí yo creo que nuestra vida espiritual dará un paso más, un paso bien grande. En ello estamos, ¿no? En segundo lugar, aquí vemos la bondad de Dios y la bajeza del hombre. La respuesta de Isaías no es lo que nosotros hubiéramos esperado, supongo yo, ¿eh? Hubiéramos esperado que él dijera algo como: ¡wow! ¡Qué pasada! Estoy en la presencia de Dios, qué bonito, ¿no? Yo, ¡oh! ¡Wow! ¡Uf! Estoy delante de Dios en su trono, ¡qué guay! ¡Los ángeles! ¿Qué le pasó a Isaías? Dijo: ¡ah! Indigno soy. Ay de mí. ¡Ay de mí! Que soy pecador. Esa es la realidad cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios, ¿verdad? Dice que él se sintió indigno y temeroso. La presencia de Dios le puso delante de su pecado. Recordamos, como hablábamos el otro día, que Dios es luz.
que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Y cuando lo que no es santo se enfrenta a lo santo, se pone al descubierto la suciedad. Cuando estamos en la presencia de Dios, las tinieblas desaparecen y todo lo que está escondido queda a la luz, porque Dios es luz. O sea, cuando de repente llegamos a la presencia de Dios de esa manera, como Isaías o como Juan, hasta lo que igual no nos damos ni cuenta. Acordaros en el Salmo 139, creo que es, dice: examíname, oh Dios, y mira mi corazón, y si ves que hay algo oculto, guíame en el camino recto. O sea, hasta el salmista está diciendo, bueno, yo creo que estoy bien, pero examíname, y si ves que hay algo malo, pónmelo para que yo pueda cambiar. Pues así pasa lo mismo, cuando llegamos a la presencia de Dios, a una presencia y delante de la santidad de Dios, hasta lo que nosotros ni conocemos que es sucio, Dios nos lo va a revelar. Porque la luz pone en claro toda la oscuridad. Cuando la luz de Dios viene con tanta fuerza, no hay nada que pueda estar escondido. Yo, por ejemplo, cuando limpio la casa y tal, ¿no? Limpio rápido, pum, 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 y de repente un día estoy estudiando algo, no sé qué, y miro por una esquina y digo, uy, caramba, ahí está sucio. Y digo, jolín. O miras para la pared, o miras en la cocina y ves que has limpiado y se ven las manchas así de haber pasado el y dices tú, caramba, no lo había visto. Cuando me fijo digo, uy, tengo que limpiar bien eso que está mal, ¿no? O miramos algo, vemos algo que está mal. Pues cuando la presencia de Dios viene con mucha fuerza, vemos estas cosas, vemos las esquinas, pero las esquinas de nuestra alma, Cosas que no se de ven. nuestro corazón, las cosas que igual no nos damos cuenta, o Dios nos trae a la mente, ¿no? Estás haciendo algo, adorando a Dios, y de repente Dios te trae a la mente algo que has hecho mal, o algo que tienes que decirle a una persona, o algo que no has hecho y que deberías de haber hecho, ¿verdad? Dios nos pone en claro. Mira, yo escuché un estudio hace mucho tiempo, bueno, es un estudio de estos que lo da mucha gente, yo creo que es un estudio ya hechos o que se estudian en los seminarios, no sé, yo uno fui en un seminario, me imagino, porque hay estudios que yo lo escuché de varias gente y es lo mismo, ¿no? Que hablaban, depende, hay varios temas, pero es lo mismo, que hablaban de que, por ejemplo, que tú invitas a Dios a tu casa, ¿no? Yo os invito aquí al salón, pero no veis cómo está la parte de abajo, ¿no? No vais a ir allí, ni le toca, está todo sucio, ¿no? Por ejemplo, invitas a Dios a tu salón y lo tienes todo limpio, 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 ¿no? Y la cocina limpia y el baño limpio, pero igual tienes habitaciones cerradas, ¿verdad? Y dices, Señor, entra a mi vida, pero igual hay alguna habitación con llave. Si le dice, quiere entrar y no le dejas, ¿no? Es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que igual hay cosas que no queremos que Dios entre. En todos nosotros hay cosas en que nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Pero cuando viene la presencia de Dios, cuando estamos delante de la santidad de Dios, no hay llave que cierre puertas. Porque nos pensamos que ya las O que pensamos que ya están arregladas. A ver, en el congreso del último reunión de mujeres que hicimos una habitación, bueno, queríamos hacer como que las mujeres cuando entren estén en la presencia de Dios, ¿no? Pero le pusimos unos focos de estos, ¿cómo se llaman los focos morados? Así los de oscuridad. Ultravioleta, Sí, entonces, ¿qué pasa con esos focos? Por más que si tú alguna vez te has manchado una camiseta y tú la lavas, después aparentemente en la luz normal está limpia, pero si te pones debajo de esos focos aparece la mancha, igual. Entonces, claro... Eso se avisa, ¿eh? Eso se avisa, Sí, ¿eh? no, pero en serio. Entonces, claro, que muchas veces, ¿sabes? La intención también cuando estábamos ahí era como que también las mujeres se sientan como diciendo, bueno, cuando estás en la presencia de Dios es como, muchas veces dice Andrés, ¿no? Como que te sientes totalmente desnudo y sabes que hay cosas que necesitas restaurar. Es como que ves todas las cosas oscuras, todo lo que está mal, lo ves, ¿no? Entonces, qué bueno es si nos acercamos, como dices tú, a la presencia de Dios y a ir, o como decía el salmista David, que lo has dicho tú también antes, de que él nos pueda recordar o Él nos pueda traer a la mente las cosas que no... Sí. Es una cosa muy buena, es examinarnos a nosotros mismos, que decía Adrián ayer, y estarnos examinando siempre, examinando nuestro corazón. Por lo menos saber lo que tenemos. Que es diferente de evaluar. Es diferente de evaluar. Si nos examinamos, vamos viendo lo que tenemos, cómo vamos haciéndolo, lo que tenemos que cambiar. Y es una buena cosa, es algo de salud espiritual.
que sabemos que, como habla la palabra, que el pecado, si tú lo dejas, es como una herida que ya no la sanas y se llena de costra y está llena de pus por abajo, pero por aquí ya, o sea, pero el pecado sigue abajo, ¿no? O sea, el pus sigue abajo, ¿no? Aunque se ha cerrado con la costra, con la postilla, ¿no? Pero el pecado es lo mismo. Si lo dejamos, hace ya ni nos molesta casi. Pero sabemos que va haciendo la obra siempre. El pecado va haciendo la obra y nunca va a dejar hasta que se limpie, ¿no? Hasta que la sangre de Cristo le limpie completamente, ¿no? Muchas veces vamos a tener que arrancar la postilla, con lo que dure eso después, y sacar toda la pus, ¿verdad? Para que Dios pueda hacer la sanidad. Por eso hay un salmo, creo que es, bueno, no sé dónde es, que dice que Dios ha hecho la llaga, pero también la cura. Muchas veces Dios hace la llaga para que haya sanidad en nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el trato de Dios, ¿no? Y es bueno. Hablamos que Dios nunca hace nada mal. Todo lo que Él hace es bueno. Todo. Bien. Cuando entramos en su presencia y nos vemos delante de la santidad de Dios, rápidamente quedamos postrados en el suelo, ¿no? Como Juan o como Isaías, ¿no? Postrados en el suelo, hablo de arrepentimiento, ¿verdad? Por esta razón es que una persona que no se ha percatado de su naturaleza pecaminosa, no ha acatado realmente la naturaleza de Dios. La persona que piensa que puede salvarse solo por haber hecho las cosas correctas no tiene ni idea de cuán perdido realmente está. Las personas que viven en pecado y no se dan cuenta es porque no conocen a Dios, ¿no? Dios no se lo revela porque ellos no han aceptado a Cristo, no lo tienen como Rey, Señor y... yo no tengo pecado. Bueno, ¿cuánta gente dice? ¿Y yo qué pecado tengo que pedir Dios perdón? ¿Por qué? Si yo soy un buen padre de familia, porque no conocen a Dios, entonces no pueden darse cuenta de cuál es la maldad de sus corazones, ¿verdad? Los cristianos tenemos que ser deshechos. Los que no son cristianos, cuando se acercan a Dios, tenemos que ser deshechos para que Dios nos haga de nuevo. De ahí viene el que está en Cristo, es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando uno hace de nuevo, es deshecho, es hecho de una manera diferente, ¿verdad? Por eso dice que somos consagrados para Dios, somos santos, somos apartados, ¿verdad? Él nos tiene que deshacer y hacer de nuevo, porque, como le decía Jesús a Nicodemo, el que es nacido de la carne es. Y el que es nacido del Espíritu es. Somos de simiente espiritual. De ahí viene la santidad, porque nacemos de simiente espiritual. Hemos nacido de simiente carnal por nuestros padres, pero nacemos de simiente espiritual por nuestro Padre, por el sacrificio de Cristo. ¿Vale? Tenemos dos nacimientos, nos acordamos, es el nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Nacemos de la carne, luego nacemos del Espíritu. Bien, el Espíritu Santo tiene que hacernos conscientes de nuestra pecaminosidad y llevarnos al arrepentimiento antes de que podamos acogernos a su gracia. Es lo que hablamos tantas veces, ¿verdad? Desde que decimos, bueno, el que ha hecho la oración de que Señor, yo confieso de que tú eres Dios, que moriste por mí, que has pagado los pecados en la cruz y amén, y ya soy salvo. Antes de eso tiene que haber un arrepentimiento. Porque por decir una frase, eso es como hacer muy pequeño a Dios, es un Dios de religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de un Dios vivo, un Dios que siente, un Dios que ve, un Dios que entiende, un Dios que nos mira. Y entonces, ¿cómo es nacer de nuevo? Es proclamar al Rey como Rey, Señor, a Dios, decir, Señor, perdóname, porque en verdad no puedo con mi naturaleza pecadora. Necesito un cambio, necesito que tú seas Rey en mi vida, necesito que me perdones, que me limpies. Esa es la verdadera oración. No la que se dice muchas veces y una campaña, como se ve por ahí, ¿no? Y que hablaba el hombre el pastor no me acuerdo ahora cómo se llama, que decía, el que más gente dice es que mi memoria es muy mala. Yo no sé cuándo tengo 80 años, pero vamos a ver. ¿Pero predicó en nuestra iglesia? No. Que llevó a más gente últimamente a Cristo. ¿Cómo se llama? Epidemia. No, es un americano que es el que hace las campañas que llena estadios. No, ¿qué va? Mucho más, hombre. El que más gente ha llevado a los pies de Cristo contemporáneamente ahora, aún está vivo, se está muriendo ahora. ¿Qué?
No, Benigni. uno que tiene es el evangelista más grande que hay, hombre. Morcerulo. No me acuerdo cómo se llama, lo conocéis. No es hispano, ¿no? No, es americano. Americano. Es americano y es una pasada, el hombre es increíble. Bueno, pues él decía, si de todos los millones de personas que han salido a hacer la oración, porque él predica muy simple, muy sencillo, pero él ha llenado estadios, pero en todo el mundo. Bueno, es que es decir que él viene y se llenan los estadios y tal y cual. Y dice, si el 5%, me parece que decía, el 5% de la gente que hizo la oración, en verdad, ha nacido de nuevo, estaría contento. Yo no sé, no me acuerdo cómo Él dijo. Él dijo. 5%. El 5%, que él estaría feliz. De todos los millones de personas, porque él cuando llega llena estadios, ahora ya tiene 80 y tantos años y tal. Mira, me impactó algo de la humildad de este hombre. Este hombre dice que cuando iba a un sitio, a un país, a una ciudad, que tenía que predicar, porque es evangelista, ¿no? Dice que él nunca iba solo al hotel, a la habitación del hotel. O iba con la mujer, o iba con un diácono, o con otro pastor. Que él nunca se metió solo en la habitación de un hotel. Qué fuerte, ¿eh? Resulta que un día se metió él con otro, iba con otro, y había una mujer desnuda esperándole. Es un poco una trampa o algo, ¿no? Pero dice que él nunca, dice que tiene que estar preparado para los ataques del diablo. Dice, y cuanto más arriba estás, más vas a ser atacado. Entonces él, fíjate, qué humildad. Un hombre que llevó a un montón de gente a los pies de Cristo, él conocía sus debilidades o se protegía de esa manera. Ya no me acuerdo cómo se llama, hombre. Qué memoria más mala tengo. Bueno, ¿de qué se dio cuenta Isaías? ¿Qué fue lo que Dios le mostró? Bueno, él llegó a estar consciente, ¿verdad?, delante de Dios de la suciedad de sus labios, sabiendo cuál era su ministerio, que él era un portavoz de Dios, un profeta. Fijaros, ¿cuál era su pecado? Siendo un profeta, su pecado era que tenía labios impuros. Sus labios deben de ser la única cosa limpia delante de la santidad de Dios, pero sus labios eran los que fueron hallados inmundos. Incluso en su mayor fortaleza, Dios es el que pone los dones en los ministerios, estaba descalificado al compararse con la santidad de Dios. El pecado de Isaías fue quitado, pero no porque Dios dijera esto está olvidado, sino porque el pecado fue pagado. ¿Cómo y cuándo fue satisfecha la justicia? Mira, esto es muy interesante. Yo no sé si vosotros os habéis parado alguna vez, a mí me cogió de sorpresa. Nunca me había fijado mucho en este versículo, es una pasada. Bueno, Romanos 6:23 sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bien, ¿cómo fue pagado por Jesús el pecado de Isaías, verdad? Jesús no subió a la cruz hasta 800 años después de Isaías, ¿verdad? Cuando Isaías, en el capítulo 53, habla del siervo sufriente y tal, hasta 800 años no había venido Cristo. Pero dice que Isaías fue perdonado, ¿verdad? Las promesas habían sido hechas, el plan estaba en su lugar. Dios perdonó a Isaías sobre la base de lo que Cristo haría cientos de años más tarde. Del mismo modo, también está dispuesto a perdonarnos a nosotros, gracias a lo que Cristo hizo 2000 años atrás. Vamos a ver, como el otro día os contaba, os decía, que el centro de toda la palabra de Dios, el centro de todo el cristianismo, sabemos que es la cruz, ¿verdad? La Biblia, si tiene que haber una mitad en la Biblia, está la cruz. Hay un antes y un después. Pero todo, el antes y el después, va a remitir directamente a la cruz. Lo que yo no me había fijado es en este versículo tan lindo, ya veréis. Romanos 3:21. Dice, bueno, igual algunos de vosotros os habéis fijado, yo no me había fijado nunca me había parado, y cuando lo leí, cuando estaba preparando la clase, dije, wow, Romanos 3:21. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Vale, hasta ahí todos sabemos, ¿verdad? Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo,
con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justos a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Bien, hasta ahí ya sabemos, ¿no? Somos salvos por Cristo y tal. Esto no es algo que no sepamos o que no hayamos leído muchas veces. Pero fijaros, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Repito, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, o sea, hacia la cruz, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. O sea, que Isaías fue perdonado por lo que Cristo haría 800 años después en la cruz. Me encantó este versículo. Es una manera, como vemos como Dios hizo justicia a Isaías, y el perdón fue por lo que Cristo haría 800 años después. Aquí vemos claramente como el centro de todo es el sacrificio de Cristo en la cruz. El centro de todo. No es que el sacrificio marcó un después, que sí, ¿no? Sino que también un antes. Y nos acordamos de que todos los sacrificios, ¿acordáis del becerro que su sangre derramada, el otro que llevaban al desierto, que se quedaba solo, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no es que Cristo hiciera en su carne lo que se hacía con los becerros, sino que Dios le había dado a Moisés cómo hacer con los animales de lo que Cristo iba a hacer después. Porque Cristo es el centro. Todo mira hacia Jesús. Lo de antes y lo de después. Él está puesto en alto. Vale. Y aquí vemos en este versículo que dice que por lo que Cristo hizo en la cruz, Isaías y todos los demás fueron perdonados, ¿no? Por la sangre que se iba a derramar. Bien. Son las 10. Después de que Isaías vio la majestad de Dios, fue confrontado con su pecado. Encontró perdón por medio del sacrificio de Cristo. Bueno, vemos el llamado de Dios. El Señor está buscando un mensajero, Isaías, quien ha sido transformado y revivido. ¿Estaba muerto Isaías? ¿Se había muerto al ver a Dios? Bueno, vemos que antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y de sus muchos pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia somos salvos, ¿no? Y nos acordamos también en Colosenses 2, vamos a ir un poco rápido, dice que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, pero entonces Dios nos dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados, y Él anuló la atadura de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora. Pero ¿nos dio vida para qué? Vemos que Isaías entendió y lo motivó, ¿verdad? ¿Qué le motivó? El perdón, la reconciliación, otra oportunidad. Motivó a Isaías y le hizo tomar la decisión que cambiaría su vida, su ministerio, y sería de bendición para todos nosotros. Dios lo utilizó como un gran hombre y por medio de él nos dejó su precioso libro lleno de sabiduría, de poder, de profecías. Vemos que cuando él vio la santidad de Dios, se dio cuenta de su pecado, su vida cambió. Y gracias a que su vida cambió, que él fue perdonado de su pecado, nosotros ahora tenemos este precioso libro de Isaías con tantas promesas, tantas profecías, tanta palabra bien guapa. Y eso fue porque él llegó delante de Dios y fue transformado por Dios. Porque Dios tenía un ministerio, tenía un propósito para él. Dice que después, ¿qué fue lo que le motivó? ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Bueno, dice que se ofrece como voluntario para servir a Dios. La expresión heme aquí significa la entrega de Isaías como un sacrificio vivo al servicio de Dios. ¿Y qué mejor adoración podríamos dar a Dios que decir heme aquí, envíame a mí? Leemos en Romanos 12, un versículo que todos conocemos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, y si vemos Isaías, ¿cuál es la misericordia de Dios? Los carbones, ¿verdad?
el carbón con que fue tocado, ¿no? Que simboliza la restauración, la restitución, la redención y la reconciliación. Ese carbón, cuando el ángel cogió un tizón, fijaros, del altar, ¿os acordáis? Estaba lleno de humo, ¿verdad? Cuando llegó Isaías en la visión, dice que estaban por ahí, que estaba todo lleno de humo el altar, ¿no? Los tizones estaban ardiendo. Pero en cambio, cuando el ángel cogió el tizón y llegó y tocó los labios de Isaías, no dice que Isaías fuera quemado, sino que fue sanado, ¿verdad? El perdón de Dios no duele, no lastima. El perdón de Dios, la misericordia de Dios, sana. Y yo he puesto aquí, el carbón simboliza restauración, restitución, redención y reconciliación. ¿Suena de algo? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, los carbones, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual, recordamos, la verdadera adoración comienza cuando nos detenemos y nos asombramos delante de la maravilla, poder y grandiosidad de Dios. La adoración comienza cuando cantamos lo que Dios es santo. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Heme aquí, Señor. Que esa es la perfecta adoración. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Vemos que Romanos 12 lo podemos insertar en esta parte de Isaías. Por lo tanto, hermanos, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, el perdón con el tizón encendido, que simboliza restauración, restitución, restauración del pecado, restitución de que él era un ministro de Dios y tenía que predicar y tal, y fue restituido cuando le tocó. Redención, fue perdonado, ¿no? Y reconciliación con Dios, vuelve a ser amigo de Dios, las 4 cosas. El carbón simboliza eso, el perdón de Dios simboliza eso. No es que Dios nos perdone de tu pecado, sino nos perdona y nos pone otra vez en el camino, nos restituye, ¿no? Como dicen, todo lo que el pulgón se ha comido, en Joel, ¿verdad? Todo lo que la langosta, todo lo que se ha destrozado, todo volverá a ser restituido. Eso simboliza el perdón de Dios. Y luego dice, y os ruego que cada uno, conforme a las misericordias de Dios, que cada uno en adoración espiritual, como este hombre, vio la santidad de Dios y dijo, pueda presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Qué mejor manera es decir, Señor, heme aquí, yo iré, envíame a mí? Vemos como Isaías, yo no sé si Pablo estaba leyendo esto de Isaías cuando hizo esta carta a los romanos, este cacho, pero queda insertado, queda perfecto, ¿no? Como toda la palabra de Dios es perfecta. Bueno, hay mucho más. Hay mucho más, pero ya es tarde. Son las 10:10. Ya. El próximo día vamos a ver a nuestro amigo Moisés y la santidad de Dios. Y lo que significa la santidad de Dios. Y qué puede pasar cuando nosotros no tenemos en cuenta la santidad de Dios. ¿Verdad? Vemos aquí Isaías, vio la santidad de Dios y tuvo en cuenta la santidad de Dios. Y Dios le puso en el ministerio y le hizo un ministro de Dios increíble. Le llaman el 5.º evangelio al libro de Isaías, no sé si lo sabéis, habla mucho de Cristo. Vamos a ver como también la otra parte, ¿no? Con Moisés. Y ya nos quedan un par de clases, pero vamos, yo creo que vamos a aprender mucho sobre esto. Y Manuel, cierra la reunión. No, sí. Oh, Señor, te damos gracias por el día, Señor. Gracias, Señor, por los que hemos podido venir, Señor, y por los que no han podido venir, Señor. Guárdalo, bendícelo, Señor, que sabemos que tenemos la tecnología, Señor, que por medio de esta grabación, Señor, su palabra, Señor, tu palabra llegue al corazón de cada uno. Padre, que podamos en algún momento tener ese toque, Señor, que tuvo Isaías, Señor. Padre, con un carbón, Señor. Así sea, Padre, como explicaba Luis, que tu perdón no duele, sino que tu perdón sana. Por eso te pedimos que sana, Señor, nuestras vidas, sana nuestros corazones, Señor, restituye, Señor, todo lo que se nos ha quitado, Padre.
Padre, porque solo tú eres santo, 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 verdadero eres tú, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos llevar este mensaje, Señor, no solamente a nuestra familia, sino a aquellos que nos rodean, a aquellos que necesitan, Señor, de ti, tanto como nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo decía que lo podéis leer, pero todavía no lo he mandado.